Gracias, Terita. Estamos de regreso con la grata presencia del licenciado Efraín Martínez Figueroa, que es analista y estratega político. Efraín, buenos días. Muy buenos días, Joaquín. Una vez más en tu programa. Agradezco la invitación. No, 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 gracias a ti por aceptarla. ¿Qué pasó el domingo, políticamente hablando, en el Estado de México y en Coahuila, desde tu perspectiva? Una pregunta muy interesante, principalmente para la oposición en este país. Para Morena, pues fue un triunfo. Morena y aliados en el Estado de México. Una derrota en Coahuila. Avasallante el triunfo de el PRI, PAN y PRD en Coahuila. Pero en el análisis de lo que significa lo que se le denomina la joya, la corona del Estado de México en términos electorales, porque es la entidad federativa que más eh, lista nominal o número de electores tiene en el país, y lo que implica en el sector económico. Es la segunda economía más importante en el país. La primera, Ciudad de México, y la segunda es el Estado de México. Entonces tiene eh, un significado muy relevante en términos de política electoral. Eh, ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Empezamos con el Estado de México. Mira, sí, antes que sigas, muchos ya habían anticipado que en el Estado de México iba a ganar Morena y sus aliados, y que en Coahuila iba a ganar el PRI, la alianza PRI-PAN-PRD. O sea, eso ya daban por hecho, ¿no? Ahora, ¿por qué sucedieron esos hechos? Es algo que voy. Había una serie de voces, de análisis, de diversos actores políticos, de líderes de opinión, en ese sentido del que tú estás comentando. Inclusive había eh, supuestas hipótesis de un acuerdo entre el presidente de la República y la oposición, que iban a entregar el Estado de México y que le iban a respetar Coahuila. Yo te voy a dar mi punto de vista como estratega política. Las campañas se ganan con estrategia política. Vamos a hacer un lado Los supuestos. los supuestos. Por eso es importante analizar desde el punto de vista de un especialista en base a la estrategia política. Una campaña política electoral se gana con estrategia, es decir, todas aquellas acciones para lograr el triunfo electoral. ¿Qué haces para lograr el triunfo electoral? Empezamos con el Estado de México. Uh -huh. Estado de México, casi 100 años gobernado por el PRI. Alfredo del Mazo ganó en el 2017 la elección con 2.87% de diferencia con Delfina Gómez. Y en el 2018 ganó Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República. Primer punto, para ganar la presidencia de la República no necesariamente necesitas tener el Estado de México gobernando. Ha sucedido con Fox. Fox ganó, Con Calderón. triunfó Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Ahí están las historias de que triunfaron sin tener el gobierno del Estado de México. El Estado de México tiene una serie de características muy peculiares en el ámbito del priismo, porque se consideraba el bastión más importante por el número de electores, pero no solamente por ello, sino por el grupo político, económico y financiero denominado Atlacomulco. Y luchar desde la luchar Morena para quitarle ese estado, pues era realmente una travesía, era un reto muy grande para un poder económico y financiero y político de muchos años. ¿Qué sucedió? Por eso te hablaba, estrategia política. ¿Qué es lo que ha hecho Morena bien para ganar una campaña? Van en una avanzada a través de una estrategia de percepción con un sinnúmero de encuestas favorables a sus candidatos. De hecho, ahorita ya están trabajando en ello con las 9 gobernaturas que se van a disputar en el 2024 mano del Distrito Federal, y todas indican, a excepción de una, que Morena va a arrasar en esas 10 entidades Uh federativas. -huh. Esa estrategia
les ha funcionado y les ha funcionado muy bien a Morena, porque vas Se generando está generando una percepción. una percepción ciudadana, sea real o no sea real en el momento, porque todavía, bueno, ahorita ya estamos a un año, pero tienen trabajando esto hace, por lo menos, hace un año y medio, ¿sí? Trabajando o sea, un año y medio previo, ¿no? Estamos hablando desde hace 6 meses aproximadamente, empezaron a publicar encuestas de cómo va la intención del voto y el posicionamiento de Morena rumbo en estos estados de la República. Esa es una estrategia que no solamente se lo utiliza Morena, se utiliza en todas partes del mundo. Es importante comentarlo. Y ya había tenido rendimiento electoral, le ha dado rendimiento electoral. Es lo primero que quiero resaltar. Por eso en el Estado de México, usted recordará, la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD inmediatamente trató de contrarrestar con la narrativa y el discurso de que las encuestas estaban manipuladas y que esos 20 puntos o 25 puntos no eran reales. Efectivamente, no lo fueron, incluso fueron sancionadas una serie de casas encuestadoras ¿Sí? por el Instituto Estatal Electoral, incluso por el INE, porque no había una metodología. Pero, eh, y, y también quiero comentar que el día de la elección hubo 3 casas encuestadoras de salida, es decir, le van preguntando al elector saliendo de la casilla por quién votó y a este ejercicio se le llaman encuestas de salida o exit polls. Y todas le dieron 19, esas 3 le dieron 19% de triunfo a Delfina Gómez. Y en la realidad, ya en los resultados del programa electoral, de resultados preliminares y del conteo rápido, vimos que los resultados no fueron así. Quiero comentar que Delfina Gómez ganó por 8.3%, ya con el 100% de las casillas capturadas y contabilizadas. 52.6% es con el que triunfa Morena y sus aliados, Delfina Gómez, contra un 44.3% de la alianza Alejandra del Moral. de Alejandra del Moral, PRI-PAN-PRD. Y me vas a preguntar, ¿y cómo estuvo la participación ciudadana? Se llegó a un 50.1% de participación ciudadana, y si analizamos los antecedentes, es decir, las elecciones pasadas para gobernador, nos vamos a dar cuenta que está en el promedio de participación en el Estado de México. Sí, sí, hasta ahí está perfecto. Pero ¿por qué no rebasa ese promedio? ¿Por qué nos estamos quejando de que los malos gobiernos de Morena, de que Alfredo del Mazo Tlacomulco se vició? eh, Hay un desinterés ciudadano. Hay un desinterés ciudadano por muchas razones y también te lo voy a decir. Cuando tú ves que un sinnúmero de encuestas dicen que un candidato lleva mucha ventaja, genera un voto útil. Es decir, la gente dice, tiene dos consecuencias. Uno, abstencionismo, porque dicen, si ya va a ganar, para qué acudo a las casillas? Eso es parte de la estrategia que manejó Morena. O sea, hay que decirlo con alzar la voz y reconocer que su estrategia le ha estado dando resultados. Que no lo quiere reconocer, pues mejor que se dedique a otra cosa. Entonces, le dio resultado. La gente no sale a votar cuando dice, no, hay mucha diferencia por Morena, va a ganar Morena, no voy a acudir. Estoy hablando de la gente que se consideraba oposición. Y se genera un abstencionismo, pero también genera el voto útil, es decir, alguien, alguien que a lo mejor era oposición, pero ve que Morena lleva mucha ventaja y sí va a acudir a las urnas, toma la decisión de último momento de darle su voto a Morena. ¿Por qué? O al que va arriba, estamos hablando en términos generales en cualquier elección, porque psicológica y sociológicamente está comprobado que el comportamiento humano, la condición humana, el individuo siempre tiende a irse con el ganador, nunca con el perdedor. Entonces, esas son las dos razones principales, pero hay algo muy importante. El abstencionismo sí tiene que ver con una falta, como tú lo acabas de decir, de cultura
política y de participación ciudadana. Hubo, Hay una tendencia en México. hubo algunas, si no denuncias, sí evidenciaron que buena parte del equipo del todavía gobernador, Alfredo del Mazo, pues le estaba trabajando a Morena. Mucho se dijo de mucho tiempo atrás, y si analizamos, vimos un Alfredo del Mazo con una excelente relación con, con Andrés Manuel López Obrador, cuando Andrés Manuel iba y visitaba el Estado de México, por ejemplo, cuando fue la inauguración del AIFA, es un ejemplo, vimos cómo la relación que reflejaron ante los medios de comunicación en ese evento, pues era muy cercana, muy cordial. Una cosa, Eso mismo sucedió y lo tengo que poner sobre la mesa. La misma relación que tuvo Claudia Paclovich con Andrés Manuel López Obrador sí, y los resultados fueron ahí está. muy similares. Entonces, Es lo que te digo, o sea, una cosa es la cortesía política, no, que tienes que atender a que venga el presidente de la República, independientemente que te caiga gordo, que sea de otro color, pero la cortesía política que no debe perderse, ¿no? Una cosa es la cortesía política, hasta allí, pero no el entreguismo la político. institucionalidad, vamos a Sí, decir, ¿no? Entre exactamente, pues. la relación intergubernamental entre Exacto. un gobierno federal y un Sí, gobierno aunque estatal, sean de distintos aunque colores. sean de distintos colores, eso es entendible, pero vamos a ver si el día de mañana Alfredo del Mazo Aparecer como embajador. aparece como embajador o como cónsul o gente cercana a él le dan cargos públicos como funcionarios o incluso también dentro de las embajadas o de los consulados, pues entonces va a reafirmar esa hipótesis de que hubo un pacto entre el gobierno federal, entre Andrés Manuel López Obrador y el Estado, con el mandatario Alfredo del Mazo. Pero esa es solamente una variable. Ya hablamos de Claro, dos claro. variables. Hablamos del abstencionismo, de la cultura, la falta de cultura política, de participación ciudadana, de acudir a votar, ¿sí? Ya hablamos de esa variable. Hablamos también de la variable de la estrategia política que sí hizo bien, que sí les ha dado fruto, que sí les ha dado resultados a Morena y aliados con la estrategia de percepción de las encuestas. Y hablamos también ya de esta variable de un supuesto o un escenario donde el gobernador Alfredo del Mazo haya pactado con Andrés Manuel López Obrador para entregar la gobernatura. Ahora vamos a otra variable. ¿Se dio o no se dio una elección de Estado por parte del gobierno federal? Todos los días en las mañaneras tratando de influir en las elecciones por parte del presidente de la República. Si yo le pregunto a cualquier especialista, a cualquier persona que le da seguimiento día a día a las conferencias matutinas o que lee los medios de comunicación, que está enterado de lo que pasa en el país, te van a responder que sí. Sí hubo todo lo que viene siendo el apoyo de los medios de comunicación que son contratados por el gobierno federal. Sí hubo, obviamente, el dispendio de programas sociales, como también lo han hecho el PAN, el PRI y el PRD en su momento en los distintos procesos electorales. No sé si estuviste enterado de esto, Efraín. Perdón. Meses antes, ciudadanos de la Ciudad de México, de Veracruz, de Hidalgo, de los municipios conurbados al Estado de México, Turismo electoral se llama. cambiaron su IFE o su INE. Lo hicieron aquí en Sonora también. En la ¿Sí? elección para gobernador en Sonora vinieron a votar de otras partes y eso les da aproximadamente días previos. Alguien del Partido Revolucionario Institucional dio a conocer esos datos, pero estamos hablando una semana antes de la elección. Ya no puedes hacer nada. No puede ser. Eso tuvieron que haberlo identificado con mucha antelación, con mucha anticipación. Todo el mundo sabíamos que iba a haber una elección de Estado. Todo el mundo sabíamos que Andrés Manuel iba por todo, con todo y por todo el Estado de México a como diera lugar. Entonces, si la oposición no se preparó para ello, entonces es un error y un desacierto en cuestión de estrategia política y en O estrategia no lo quiso defensiva, hacer.
o no lo quiso hacer, o la otra, dejaron sola a la candidata, Exactamente. la descobijaron. Antes de ir a nuestro siguiente corte, dice Felipe Mondragón. Buen día y saludos a Efraín, gran analista político. Dice Guillermo Paredes, hay que ver qué embajada tendrá Alfredo del Mazo, dice, por lo que estabas comentando, ¿no? Pero ahorita seguimos con el caso Coahuila, también muy interesante. Claro que sí, terminamos parte del Estado de México y continuamos con Coahuila. Claro que sí. Pues interesante, fíjate, Efraín, entonces, el abstencionismo. El abstencionismo. Hablamos del abstencionismo. Hablamos de la estrategia de comunicación política, de difusión desde las mañaneras. Acuérdate que el concepto de PRIAN diariamente, desde que inició el primer día de gobierno del presidente, desde que iniciaron las mañaneras, ha sido un concepto de adoctrinamiento ideológico y que ya la ciudadanía ve al PRI y al PAN y demás de oposición como algo sumamente negativo. Todas las encuestas te lo reflejan. Hay negatividad en la marca PRI y en la marca PAN. Entonces, el permanentemente está retroalimentando, tiene un efecto político electoral. Entonces, el PRI, el PAN y el PRD y los demás partidos no han tenido la capacidad de neutralizar el discurso y la narrativa del presidente, sino todo lo contrario. Le han dado mayores elementos. Bueno, ¿y por qué se ganó Coahuila? Vamos por parte. Quiero terminar el Estado de México. Para ganar una campaña política electoral hay prácticamente dos vías que se tienen que conjugar. La de aire, que le llamamos de aire, que tiene que ver medios de comunicación, redes sociales, todo lo que difundes, toda la estrategia de comunicación, el discurso del candidato o candidata. Y luego está la otra parte, que le llamamos la estrategia de tierra o la estrategia territorial. Y aquí esto es muy importante, que esto ya no lo está haciendo el PRI, el PAN, el PRD y la oposición. La estrategia territorial tiene que ver con la conformación, integración de estructuras de promoción del voto y de movilización el día de la jornada electoral y de defensa del voto, los que te van a representar en cada una de las casillas. En cuanto a la defensa del voto, no hay tanto problema porque la ley obliga prácticamente, ya hay presupuesto para los partidos políticos para tener un representante de esos partidos en cada casilla. Pero en la estrategia de movilización, de integración de estructuras de movilización y la estrategia de promoción con mucha antelación, incluso antes de que inicie el proceso electoral, las está implementando de manera muy óptima y exitosa Morena y aliados. Ellos están trabajando con un año de anticipación, un año y medio de anticipación del proceso electoral de cada elección. Y eso no lo está haciendo ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni tienen, ni mucho menos MC no tiene estructura a nivel nacional. ¿Y eso qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Pues que trae una ventaja Morena. Eso lo hacía antes el PRI, pero el PRI se olvidó y ya sus estructuras, muchas de sus estructuras se debilitaron y pasa lo mismo con el PAN. Muchos de esos líderes que eran los que movilizaban o que promovían con un grupo de 4 o 5 personas y que iban tocando casa por casa y que iban identificando en una manzana y en una calle cuántas personas estaban afiliados a sus partidos o había simpatías a sus partidos y cuántos habían convencido en ese ejercicio de promoción del voto. Eso ya no lo existe. No, ya no lo hacen. No lo hacen. En cambio, Morena y aliados sí lo están haciendo y eso es otro de los elementos de por qué está ganando Morena desde el punto de vista de un especialista en una estrategia política. Ahora, ¿por qué se perdió Coahuila? ¿Por qué perdió Morena Coahuila? ¿Por qué perdió Morena? Bueno. Pues Primero, dice que Morena está ganando todo. Sí. ¿Por qué perdió Coahuila? Primero, en el caso de Coahuila, Morena y sus aliados no fueron juntos. Se fragmentó el voto de Morena. Morena traía de candidato a Guadiana a la gobernatura. El PT traía... Sí, pero el porcentaje fue mínimo. O sea, del PT y del otro, del otro partido, el verde era, ¿no?
Es el Partido Verde y el O Partido del sea, Trabajo. el porcentaje de votación fue mínimo. ¿No sería que lanzó mal candidato Moreno? Quiero ir a lo siguiente. Tiene que ver mucho para ganar una campaña. El primer paso es seleccionar el candidato, el perfil más competitivo. Esto aplica para cualquier partido político. Por ejemplo, el PRI, PAN, el PRD, que fueron en alianza ahí en Coahuila, no se equivocaron en su candidato. Era el mejor candidato. O sea, no, ahí no había duda. Eh, ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en el caso de Morena? Desde mi punto de vista, el candidato que quedó por Morena no era el mejor candidato. Creo que creo que eligieron mal candidato en Morena, en Coahuila. Pero a eso hay que agregarle que cuando van separados, se fragmenta el voto y no le alcanza a Morena a ganar. O sea, el Guadiana obtuvo 21%. Eh, es el que más tuvo votación como Morena, y luego sigue el Partido Verde, y el Partido del Trabajo, y luego el Partido Verde. Y en cambio, ¿sabes cuánta votación obtuvo el candidato del PRI, PAN, PRD? 50 y tanto, algo así. 56.9%. Y algo muy importante, hubo una participación en Coahuila del 56.3%. Entonces, una participación muy alta. Casi todo se llevó. Este muchacho Jiménez, ¿no? Manolo Jiménez. Ahora, no nomás eso, ahí había también elección para diputados locales. Son 16 distritos en Coahuila. PRI, PAN, PRD ganaron 16 de los 16 distritos. Todo. Todo, carro completo. Y ahí te voy a dar un dato muy importante. Movimiento Ciudadano tomó la decisión de no participar en Coahuila y en el Estado de México. No postularon candidato a gobernador, pero en el caso de Coahuila sí postularon candidatos a diputados locales. ¿Sabes cuántos votos obtuvieron los 16 distritos Movimiento Ciudadano en Coahuila? A ver. 26,000 votos. Nada. Nada. Entonces, anuncia el día lunes Dante Delgado que va a ir solo en el 2024. Pues yo lo anuncio desde ahorita en mi análisis político, como estratega político. Movimiento Ciudadano va directamente al vacío y al abismo electoral. Se acaba de demostrar algo muy importante en Coahuila. El votante opositor, el electorado opositor, el ciudadano opositor, en un análisis, en un escenario que estamos viviendo en el país donde hay dos bloques, el oficialismo y la oposición PRI, PAN, PRD, cualquier otro partido que vaya en medio, que quiera participar, la gente está dando el voto útil y el voto pragmático a una parte, a un lado o al otro, o sea, o al oficialismo o a la oposición. Entonces, ¿cómo? Y se demostró en Coahuila, no tuvo votos Movimiento Ciudadano. Mi pregunta es, ¿cómo quieren ganar una elección a la presidencia de la República si no tienen ni estructura en todo el país? Y además algo mucho más grave desde mi punto de vista, el ciudadano está considerando al Movimiento Ciudadano como un aliado, un aliado de facto, de hecho, de Morena. De Morena. Entonces, eso ya los afectó. Ahora Efraín, el 2024, en el ánimo de vamos a quitar a los dirigentes nacionales, sí, incluso estatales, en el ánimo del simpatizante, del militante de PRI, PAN, PRD, ¿cómo les quedó el sabor de boca después de haber perdido el Estado de México, que era la joya de la corona políticamente hablando? ¿Cómo les queda el ánimo de participar? ¿Les queda el ánimo de decir podemos ganar? ¿O ya se van a dar? Es decir, ya esto ya se acabó. Mira, yo creo que aquí hay algo muy importante y qué bueno que tocas ese tema, porque el 2024, como estratega político, creo que la vía para la oposición se llama sociedad civil, ciudadanos organizados. Tenemos que invertir la pirámide para que la oposición pueda ser competitiva rumbo al 2024. ¿Qué implica que la sociedad civil intervenga en el proceso electoral? Significa que en la crisis institucional que hay en los partidos políticos, donde el ciudadano común no le cree,
no le crea a ningún partido político. Esto es general, ¿eh? No creas que nada más en el PRI, PAN, PRD. La gente no le tiene confianza acercarse a ningún partido político, no les crea a los políticos, no les crea a las instituciones políticas. Entonces, ¿qué vía nos queda? Nos queda la vía de la participación ciudadana. Por eso ya ahorita, en este momento, en la Ciudad de México y en todo el país empiezan a resurgir movimientos de un sinnúmero de organizaciones civiles que están tratando de tomar el control de la elección y exigir a los partidos políticos que se abran a la sociedad. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con los partidos políticos? Y eso también aplica para desde Morena hasta Movimiento Ciudadano, al PRI, PAN, PRD. Se cerraron a la sociedad. La clase política, la élite política, la partidocracia, son unos cuantos las familiacracias, los dueños de los partidos. Son los mismos de siempre, son los mismos que están participando. Entonces la gente está harta. ¿Cuándo le van a abrir la posibilidad al ciudadano común para que ocupe un cargo de elección popular? Eso es lo que está en este momento en juego, pero no solamente eso. Pero, Tiene que ser los ciudadanos los que vayan, fíjate, los ciudadanos tienen que hacer el trabajo que no ha hecho el partido político. ¿A qué me refiero? Ellos van a tener que formar las estructuras ciudadanas de ir casa por casa, sí, colonia por colonia, porque los partidos políticos no lo están haciendo, sí, si quieren ganar, si sí, quieren ganar. sí, sí, Efraín, no lo están haciendo y no lo van a hacer quizá, pero en la elección del 24 los candidatos van a salir postulados por partidos. Ah, no, claro. Entonces, ¿tú crees que el PRI, PAN, PRD, si los principales dirigentes quieren ser los candidatos, cuando menos el del PRI, Alito Moreno, que trae mucho desgaste, Marco Cortés trae mucho desgaste, el otro señor, Zambrano, Jesús Zambrano, pues nadie le cree, no tiene ni partido ya prácticamente. Entonces, dices tú, ahí andan, hay que hagan un listado, tanto del PAN como del PRI, que andan ahí, que va, que la ley es que Santiago Krill, que va a regresar. Tú te refieres de aspirantes, ¿no? De sí, aspirantes, pues sí. aspirantes. A la Y por el presidencia otro de lado, la República. sí, andan Beatriz Paredes, este muchacho de la Madrid, eh, bueno, varios. Pero la gente dice, son los mismos, son las mismas caras. Ya aquí en el lado de Morena y aliados, ya no salen después de las tres corcholatas, nadie más levanta la mano. Pase cualquiera de esas. Y por el lado del PT, este señor Noroña, que anda haciendo su luchita. Y Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista. Y Manuel Velasco, sí. Pero, o sea, pues, un perfil ciudadano que no sean ellos, no se hay. repite en el sistema político Sí. actual, en el régimen político. Entonces, es lo que tú decías ahorita. Va a haber una presión. La participación ciudadana les irá a alcanzar para presionar a un Alito Moreno, que dicen que es aliado también de Morena. Va a tener mucho que ver, y qué bueno que vamos a profundizar sobre este tópico. Va a tener mucho que ver cómo quién se convierte en el perfil más competitivo de la oposición. Porque, a ver, ¿quién puedes, por ejemplo, hoy sale publicada una encuesta de CE Research, donde hacen una pregunta: ¿deben ir juntos PRI, PAN, PRD con un candidato ciudadano? O sea, no con un candidato panista, no con un candidato priista, no con un candidato perrista, con un candidato ciudadano. El 51% responde que sí. Es decir, tienen que buscar un perfil que tenga la capacidad de unir a los priistas, a los panistas, a los perredistas, y que no afecte, que una los intereses, no que los aleje o los distancie. Y hoy sale publicado el perfil más competitivo, y lo tengo que decir nuevamente, en la oposición se llama Luis Donaldo Colosio Rojas. Trae un 53% Claudia Sheinbaum contra un 47% Luis Donaldo. Pero si fueran juntos PRI, PAN, PRD y MC, o sea, si fueran juntos todos los partidos, si no van juntos la oposición, es más difícil, es mucho más difícil. MC, ya te dije que ya se generó un vacío electoral y un voto de castigo de parte del votante y el electorado opositor. No van a votar, no van a apelar a MC.
¿Qué va a pasar si Luis Donaldo Colosio no quiere participar con MC y se convierte en el candidato del PRI Y PAN si PRD? fuera como candidato independiente. No alcanza. Es muy complicado en la cuestión eh, presupuestaria y es muy complicado en la cuestión de firmas. Y además algo muy importante, el INE ya está controlado por. Entonces, cualquier requisito que no cumpla, Sí, eso sí. le descarrilan su candidatura y imagínate, ¿no? Entonces tiene que buscar un vehículo. Y yo creo que el candidato más ciudadano que hay en la oposición en este momento se llama Luis Donaldo Colosio y creo que por ahí debería transitar la ruta de la oposición rumbo al 2024. Efraín Martínez, mucho que platicar. ¿Qué te parece si otro día hablamos de estos temas tan interesantes? Nos arrancó el tiempo. Cuando gustes, ya sabes que es un honor estar aquí con Ajá, yo pensé que ibas a repetir. ¿Eh? Muchas gracias. Nos vemos mañana miércoles 7 de junio. Mañana es Día de la Libertad de Expresión. Dicen que es el Día del Periodista, pero es el Día de la Libertad de Expresión. Sí. Mañana 7 Por de eso me junio. gusta venir aquí, porque aquí hay libertad de Hay libertad expresión. de expresión. Muy bien. Nos vemos entonces mañana.